Buenas tardes, compañeros y tutor del módulo 402, Propedéutica en el campo de las necesidades de educación especial. Servidor Marco Hernández, vamos a presentar en este momento una pequeña ponencia sobre lo que es la educación inclusiva en nuestro país. Espero les guste. La educación inclusiva en nuestro país debe de abarcar durante muchos puntos a lo largo de la historia. Ha habido muchos cambios de lo que se habla de lo que es la segregación de personas con algún tipo de deformidad o anormalidad que se trataba en la antigüedad a un modelo de inclusión, que es lo que nos está llevando hoy en día. Por ejemplo, el objeto de estudio, tanto como los objetivos y los contenidos de esta educación especial deben ser inclusivas. Sí debe haber un motor de cambio educativo para posibilite la innovación y la mejora no solamente de la enseñanza o aprendizaje que los alumnos tengan con necesidades de educación especial, también con la mejora de los centros de salud, de educación, perdón, al igual que las aulas donde se aparte, y principalmente la adaptación de una educación general, concreta y particular. ¿Esto qué quiere decir? En donde haya una diversidad tanto de sujetos como de intervenciones. Por lo tanto, en todas las épocas que vamos a estudiar en unos momentos, ha habido notables cambios, ya sea por su aspecto o conducta, y la evolución de todos estos conocimientos y la información que se aplica sobre estas personas con algún tipo de déficit o sobresalencia en alguno de ellos puntos, las características y su naturaleza propia han influido y determinado a lo largo del tiempo actitudes y valores que se adaptan a la sociedad para estas personas. En este punto, la educación especial, un largo sendero del déficit al contexto, debemos tomar en cuenta lo siguiente: las reformas educativas que se han implementado durante todos estos tiempos, dirigidas principalmente a personas con algún tipo de discapacidad. También ha habido, hay que nombrarlo, reformas sociales, que forman parte de un complejo interactivo entre varias dimensiones que hay en la sociedad. Por lo tanto, es necesario expresar que las personas con algún tipo de diferencia, sin importar cuál sea, han tenido un historial difícil, pero como lo que son grupos marginados. Esto es caracterizado por la privación de derechos a un grupo determinado de seres humanos. Por tanto, hay que mencionar que la evolución, desarrollo y estado actual de la educación especial y principalmente la educación inclusiva constituye un recurso esencial para la configuración de un discurso que facilite la aproximación teórico-práctico de nuestro ámbito de conocimiento. Con ello vamos a hablar primero con los antecedentes y primeras experiencias que se han tenido en este tipo de educación. Por ejemplo, en la historia antigua, como la ley de Licurgo, en el cual relata cómo eran eliminados recién nacidos con síntomas de debilidad o alguna malformación, ya sea genética, o lo que había con personalidades como Hipócrates, Asclepiades o Galeno, en los cuales iniciaron lo que llaman el naturalismo psiquiátrico, al situar la génesis de la conducta normal en los mismos procesos físicos del cuerpo. Hay que tomar mucho en cuenta ello. Para la Edad Media, si bien se consideraba como un periodo dominado por la ignorancia y una actitud negativa hacia la diferencia o la anormalidad de las personas, hay que también mencionar que hay un proceso de comprensión más amplio, aunque con sus limitaciones de la época, sobre el retraso mental. Médicos como Paracelso y Plater ponen de manifiesto que el proceso de identificación de retraso mental es factible, sin embargo lo consideran intratable por razones de orden físico y astral. A partir del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX ya surgen los primeros planteamientos y respuestas a problemas de educación clara, orientando a atención asistencial, por ejemplo, instituciones religiosas, filantrópicas o de clara orientación en asistencia podían apoyar a este tipo de personas, pero también ya surgen los precursores de una educación especial, por ejemplo en la psiquiatría moderna, la psicomotricidad o también en otros aspectos, y por ejemplo figuras como Pinel, Esquirol, Itard o Segan clasifican las especies donde hay una alienación o anormalidad y determinan ya el efecto de lo que es una enfermedad mental,
como entidades diferenciadas de unas alteraciones que pueda tener el sistema de cada una de estas personas. Sin embargo, hay que mencionar también que el movimiento de la eugenesia generado en los Estados Unidos en esa temporada también desarrolló actitudes negativas hacia personas con retraso mental, donde las personas consideradas débiles mentales son consideradas un peligro y tenían que ser alejadas de la sociedad en sí. Se tenía mucho trabajo que hacer en ese aspecto. Para el último cuarto del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, las experiencias de mencionados como Itard, Esquirol, Segan, etc., ya empiezan a impulsar una orientación educativa en donde la educación sí es necesaria, pero también dentro de un enfoque médico, y un tratamiento médico patológico debe complementarse al enfoque educativo reinante en aquellos tiempos para las posibilidades de métodos pedagógicos. Con ello, la creación o apertura de instituciones médico-pedagógicas para atender a este tipo de personas, y también las aportaciones pedagógicas que se hacen o se realizaron durante esta etapa con la educación de niños deficientes son realmente notables. Por ejemplo, Peclora con los métodos globales y principalmente Montessori con el aprendizaje multisensorial supone no solo un gran avance en la atención de alumnos con déficit o deficientes, sino también una llamada de atención hacia la educación en general y a las instituciones en particular. Por lo tanto, la educación especial empieza a tratarse ya como una disciplina dirigida a alumnos que presentan diferencias y deficiencias, con la finalidad de tratar su déficit de manera diferenciada a otros alumnos. Para ello se establecen sus propios objetivos, se emplean ya técnicas especializadas y se considera necesaria la intervención de especialistas en el ramo. Ya durante la década de los 60 y los 70 del siglo XX, ya se pone en tela de juicio todo lo mencionado anteriormente. ¿En qué sentido? La institucionalización ya se ambienta que dentro de ese mismo ambiente no era el más adecuado para personas con discapacidad. Por lo tanto, los movimientos asociativos liderados por los padres de familia, las propias personas con la misma discapacidad, pues tienen ya una especie de segregación en instituciones específicas y defienden la escolarización en centros ordinarios. De hecho, como lo menciona el titular de este libro, la inteligencia ya no está determinada por una crianza, el ambiente o la herencia, sino que, y obviamente esto ya no puede ser de algo meramente estático. Por lo tanto, se comprueba que el cociente intelectual de cada persona puede mejorar como consecuencia de ser expuesta a mejores circunstancias ambientales. Esto es, que ya se empieza a tomar más en cuenta a este tipo de personas. Tan es así que el reconocimiento de sus derechos propició que en el año 1957 la Asamblea General de las Naciones Unidas especificara en su artículo 5 que aquella persona con deficiencia física, mental o social deba recibir un tratamiento, la educación y cuidados especiales que necesite para su estado o situación. A partir de ello, el informe elaborado en la UNESCO para el año 1968 hace un llamado a todos los gobiernos sobre la necesidad de dotación suficiente de servicios para niños que tengan ese tipo de deficiencias, facilitando su igualdad de acceso a la educación y su integración en la vida económica y social de su comunidad. Por ello, surge ya en este caso el concepto de normalización como un intento de buscar soluciones a la situación de segregación que padecían personas con déficit, ya sea educativo o mental. Debemos mencionar que para los nuevos planteamientos de la práctica educativa, el principio de normalización se deriva de un principio, este es de una integración escolar. ¿Por qué? La escuela es un reflejo de la sociedad en la cual está integrada y genera actitudes diferentes con la población con la que se trabaja. Así, un eje fundamental para el desarrollo y la incorporación de estos alumnos en la vida adulta, no debe ser posible concebir en este punto que el aula y el centro ordinarios le resten, por así decirlo, la posibilidad de interactuar con alumnos diferentes, en este caso alumnos con déficit ya sea físico o mental. Por lo tanto, hay un cambio social que trae consigo el surgimiento de principios en el cual se fundamenten
la integración escolar, con ello la normalización, la sectorialización y la individualización de cada alumno. Ahora, debemos denominar que en este caso la normalización va caracterizada por su fuerte distanciamiento de lo psicológico y por el desarrollo fuertemente enraizado en educación especial. Ahora, también la educación especial en este periodo, observamos una continuidad de los modelos presentes de la época de la institucionalización, por ejemplo, el orden médico, psicométrico, conductista y cognitivo, pero también surge un nuevo modelo, que sería constructivista holística, que pretende superar el reduccionismo de los modelos anteriores. Desde esta perspectiva, cambia el sentido del aprendizaje, defendiendo con ello que lleve consigo la creación de nuevos significados por parte del sujeto que aprende, dentro de un contexto. Ahora, para el autor es muy importante mencionar que hay un avance dentro de lo que es la educación especial a las necesidades educativas especiales. Lo hemos visto anteriormente, a partir de los años 60 y 70 del siglo XX, se produce un cambio profundo en las concepciones básicas tradicionales sobre la educación especial. Obviamente, el tratar los trastornos de desarrollo y déficits que presenten los alumnos con déficit deben analizarse como un fenómeno autónomo. También el papel determinante sobre el aprendizaje debe dar lugar a una concepción más interactiva entre ellos mismos. El desarrollo de métodos, instrumentos de aprendizaje, también es importante darle un mayor énfasis para poder generar los recursos necesarios y las características propias dependiendo de cada deficiencia. También una corriente normalizadora que pueda existir en este momento ayuda mucho en el desarrollo de alumnos con ese tipo de déficit. Por lo tanto, creamos desde un punto de vista de la práctica, la realidad de la integración educativa, los cambios de concepción del currículo y principalmente la formación de profesionales y responsabilidades de la administración educativa como un punto, pero también desde un punto de vista conceptual, que es lo que mencionamos, la reconceptualización del término de las necesidades educativas especiales. También hay que mencionar que el concepto como tal supone la cristalización de un nuevo concepto de educación especial que desplaza el centro de atención desde el individualismo de las personas, considerando como portador o paciente de trastorno, hacia una interacción educativa en el que solo es una de las partes integradoras. Ante todo lo mencionado, sin embargo, hay que mencionar algo muy importante. Hay muchos niños cuyas necesidades no están siendo atendidas. La respuesta a este tipo de necesidades, comunes o generales en aquellos niños, a menudo se pospone, se ignora o incluso se sacrifica para tener respuesta a un mejor manejo en cuanto a necesidades de tipo especial en educación. Dentro de este contexto, hay que delimitar bien las necesidades comunes o generales como para poder comprender aquello que podemos decir como una necesidad de tipo especial. ¿Qué es lo que podemos llamar como una inclusión social y educativa ya para estos nuevos tiempos? Bueno, de la misma manera en que el principio de normalización surge como crítica a los supuestos de una educación especial tradicional, un movimiento de inclusión ya implica una fuerte crítica hacia el enfoque implícito en cuanto a las prácticas de una integración escolar, considerando ya durante la práctica educativa la integración genere a su vez un proceso de segregación, aun cuando estos hayan podido ser considerados como más sutiles. La inclusión, por lo tanto, y es un punto importante a mencionar, es que tiene sus orígenes en el movimiento de integración escolar y en el Regular Education Initiative. Este movimiento surge en los Estados Unidos con el objetivo de incluir a niños con algún tipo de discapacidad en las escuelas ordinarias. Esta propuesta consiste en que todos sus alumnos, sin excepciones, deben estar escolarizados en aulas regulares y recibir en ellas una educación eficaz. Podemos mencionar en este caso que a finales del siglo XX, que sería entre los 80s y los 90s, surge una nueva corriente crítica hacia la práctica integradora que desarrollan en el ámbito educativo y social, un movimiento hacia la educación inclusiva, cuya finalidad será reestructurar las escuelas para responder a las necesidades de todos los niños,
asumiendo más tarde una tendencia educativa internacional, con un objetivo en claro, que sería ofrecer respuestas a los problemas de un enfoque integrador. Por un lado, su restricción a alumnos identificados como alumnos con necesidades de educación especial, los alumnos con E, y por el otro lado, la limitación a su ámbito educativo, que puede llegar a generar un descuido en su integración social. Por lo tanto, una escuela inclusiva tiene que intentar desarrollar nuevas respuestas didácticas, estimular y formular una nueva participación de todos los alumnos. Principalmente, también debe haber una educación en la que se centre en desarrollar escuelas comunitarias de apoyos para todos los alumnos, más que en seleccionar categorías de estudio, o una educación que se adapte al proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionar apoyo a los alumnos dentro del aula, que reciban todos esos apoyos en la misma escuela y no recibirlos fuera de ella. Por lo tanto, una educación inclusiva no solamente se debe delimitar al área educativa, sino también debe formar parte de un proceso de inclusión social que debe ser más amplio. Por ejemplo, la aceptación de todos los alumnos, valorando sus diferencias y enfatizando su igualdad por encima de ellas. Una escuela que asuma nuevos valores formando no solamente una política escolar de igualdad de oportunidades, sino también en el que deba incrementarse la participación social y académica activa de todos estos alumnos para disminuir sus procesos de exclusión. También crear un contexto de aprendizaje en el cual sea inclusivo desarrollado dentro del marco de un currículum común profesional. También una reestructuración escolar que aborde una perspectiva institucional y que debemos mencionar algo. Todo esto no es un proceso inacabado, más no un estado en el cual ya esté todo definido, ¿no? Hasta aquí terminamos con esta ponencia. Espero haya sido de su agrado y esperamos haber resuelto gran parte de las dudas que se tengan sobre la educación inclusiva. Hay que mencionar con ello de que, pretender cambiar esto de la noche a la mañana no ha sido posible. Tan es así que desde la antigüedad y hasta nuestros días, siempre hemos tenido este tipo de problemas. No solamente el separar a personas que estén bien o mal de forma física o mental, sino también creamos ese tipo de barreras para que estas personas no puedan ser incluidas, por lo menos no en su totalidad, a una integración más hacia la comunidad. Por eso es importante que este tipo de puntos y lo que describió el autor con el texto se deben tomar en cuenta muchas realidades, es cierto, pero también podemos manejar que en este caso las discapacidades, sin importar cuáles sean, no deben ser un impedimento para garantizar una educación inclusiva para todos, sea independiente de alumnos con necesidades de educación especial o alumnos regulares. Con esto nos despedimos, espero les haya gustado esta presentación, que tengan buena tarde.